Hola alumnos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver todo lo que es tren inferior, es decir, vamos a ver articulación de cadera o coxofemoral, articulación de la rodilla y articulación del tobillo. Vamos a arrancar al principio con este video. Bienvenidos a la presentación del modelo de la cadera o coxofemoral. En la articulación coxofemoral se articula la caput femoris con el acetabulum. El acetabulum es una estructura de la osa coxae compuesto por tres huesos: os ischi, os pubis y os ilium. En el centro del acetabulum se encuentra la fossa acetabuli. Por la fossa acetabuli discurren ramos terminales de la arteria obturatoria. Irrigan la cabeza del fémur hasta una edad adulta temprana. Más tarde, el suministro sanguíneo se realiza a través de las arterias circunflexae, femoris mediales et laterales. Para facilitar una mayor estabilidad a la articulación coxofemoral, el acetabulum crece en la forma ósea labrum acetabuli en torno a la caput femoris. Si estos límites óseos no se crearan en dirección craneal durante el desarrollo, hablamos de una displasia coxal. Se detecta en niños pequeños por luxaciones recidivantes que deben ser tratadas con cirugía. La cápsula articular discurre desde el acetabulum, pasando por la caput femuralis, hasta aproximadamente la línea intertrocantérica. Para fortalecer la cápsula articular existen varios ligamentos en la cadera. Por ejemplo, mencionemos el ligamentum iliofemorale. Se extiende desde el os ilium en la cara costal del modelo hasta la línea intertrocantérica, aproximadamente hasta el asiento de la cápsula articular en dirección caudal. Es el ligamento más fuerte del cuerpo humano. Por la cara dorsal discurre un segundo ligamento, el ligamentum isquiofemoral, a lo largo del os isqui hasta la crista intertrocantérica. Ambos ligamentos forman, junto al ligamentum pubofemorale, la zona orbicularis. La zona orbicularis discurre en forma circular alrededor del column femoris y proporciona estabilidad y sujeción a la articulación coxofemoral. Además, estos tres ligamentos impiden un sobreestiramiento de la articulación. Se tensan durante una extensión y se relajan durante una flexión. La articulación coxofemoral es una articulación en artrosis o esférica que puede realizar los siguientes movimientos. Por un lado, es posible la flexión y la extensión. Por otro, es posible la rotación interna y externa. Y en tercer lugar, es posible una aducción y abducción. El fémur está en una posición bastante fija. La diáfisis del fémur con los cóndilus se produce en la caput y el column femoris, en un ángulo muy concreto. Llamaremos a este ángulo el ángulo cuello-diáfisis. Disminuye conforme avanza la edad. Si este ángulo fuera patológico, es decir, discrepante respecto a los tamaños normales, puede resultar en posiciones incorrectas de la articulación coxofemoral, lo cual conduce a daños en la cadera e insuficiencias en la musculatura. El tamaño del ángulo cuello-diáfisis comprende los recién nacidos 140 grados y disminuye conforme avanza la edad. En adultos, el ángulo comprende 125 grados, lo mínimo 120 grados. Si el ángulo fuera menor de 120 grados, hablaríamos de una coxavara. Si fuera mayor de 140 grados, de una coxavalga. En ambos casos debe realizarse una corrección quirúrgica. Llegamos ahora a la musculatura de la articulación coxofemoral. Bien, vamos a seguir, ya que la musculatura la vamos a ver en el módulo, en la unidad que viene. Bueno, la cadera. La cadera o coxofemoral, podemos ver que está unida la articulación a la pelvis o cintura pélvica. Acá tenemos una vista anterior donde se alcanza a apreciar lo que son fémur, tanto izquierdo como derecho. Se alcanzan a ver el trocante mayor del fémur y el trocante menor del fémur. Y acá es importantísimo que ya empiecen a reconocer
estas protuberancias, estas partes de cada hueso, porque son lugares de origen e inserciones musculares. Entonces, esto que ven que es como una deformación, esto se llama trocánter. La troca, dijimos que es como una polea, o sea que funciona como una polea, una troclea, una troca. Son salincias óseas. Esta es la más grande, por eso se llama mayor, y esta es menor. Cuando hablamos de estas salincias óseas, ER quiere decir que van los músculos rotadores externos. O sea, acá se van a insertar, tanto en el trocante mayor como en el trocante menor del fémur, músculos que, entre otras acciones, van a tener la rotación externa de la cadera. Acá se alcanza a apreciar la cápsula articular, que es la cobertura de tejido conectivo denso regular que recubre a la articulación. Podemos ver la tuberosidad isquiática, los isquion, que es el lugar donde nos sentamos, la rama isquio-pubiana, ya que esto es el pubis, que también acá, por ejemplo, esto es lugar de origen de los músculos aductores. La tuberosidad isquiática es lugar de origen de los músculos, los isquiotibiales o isquiosurales. Por eso es muy importante que reconozcan, insisto, las referencias anatómicas. Esto se llama sínfisis del pubis, lugar de inserción del músculo recto anterior del abdomen. Esto es la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, la cresta ilíaca, ¿sí? Acá se pueden observar, este es el ligamento vertebral común anterior, ¿sí? Esto se llama agujero obturador o membrana obturatriz. Esta es la fosa ilíaca. Entonces son todas referencias anatómicas que, como les digo, tenemos que ir familiarizándonos y aprendiendo. Si yo la veo de atrás a la cadera, podemos observar perfectamente el trocante mayor, el trocante menor del fémur. Esto se llama el cuello del fémur, donde acá adentro está la cabeza femoral y recubierto por la cápsula articular. Se alcanza a ver perfectamente la cresta ilíaca. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, esta es la anteroinferior. Acá es lugar de origen, inserción. Este es el lugar de origen del músculo del tensor de la fascia lata, el sartorio, y acá en la anteroinferior del recto anterior del cuádriceps. Por eso es muy importante, insisto, que los vayan conociendo. Fíjense todo el entramado de ligamentos, o en este caso, ligamento iliolumbar, ligamento sacroilíaco posterior, los interespinosos, que estos ligamentos que unen hueso con hueso tienen la función de darle gran estabilidad a la articulación, a todo lo que es la pelvis y cadera. Recuerden que las articulaciones de la pelvis, es decir, la interpúbica, la sacroilíaca, etcétera, son anfiartrosis, o sea, son semimóviles. Si yo las veo acá, estas uniones del hueso, del sacro, con este hueso que se llama ilíaco, forman la articulación sacroilíaca. Y es una diartro, ¿por qué? Pues tengo la sacroilíaca izquierda y la derecha. Esta es la izquierda, esta es la derecha. Entonces son anfiartrósicas, o sea, son semimóviles. En cambio, la cadera o coxofemoral es enartrósicas, dentro de las artrodias, o de las artrósicas, es enartrósica, que es la más móvil y tiene 3 grados de movilidad. Acá vemos una vista superior, donde se alcanza a ver perfectamente las fosas ilíacas, ¿sí? Se alcanza a ver, en este caso, un disco intervertebral, acá debe ir otro disco, el ligamento vertebral común anterior, los ligamentos iliolumbares, como dijimos, los agujeros obturadores por detrás del sacro, y acá, obviamente que en este caso, esto es todo lo que se llama cintura pélvica. Se alcanza a apreciar perfectamente el trocante mayor del fémur, el trocante menor del fémur, la sínfisis del pubis, etc. Bien, la articulación de la cadera o coxofemoral, dijimos que está formado por la cabeza del fémur, el hueso es la cabeza del fémur, que va a estar revestido por un cartílago hialino, y después en ese hay una excepción, que es la central,
que es donde sale, que no tiene cartílago, sino sale un ligamento que se llama redondo. Este ligamento redondo va a unir la cabeza del fémur con la coxa del hueso ilíaco. Además tiene una cavidad, esa cabeza se inserta en una cavidad que se llama cotiloidea del hueso coxal. En esta cavidad, entre este hueso, que también tiene un cartílago hialino, entre medio vamos a encontrar un rodete articular, que es un fibrocartílago, que se llama rodete cotiloideo. La función que tiene este rodete es amortiguar, permitir la amortiguación y facilitar los deslizamientos como todo fibrocartílago. Esto es lo que forma la articulación coxofemoral. La cabeza del fémur, la cavidad cotiloidea y entre medio el rodete cotiloideo. Acá podemos ver las distintas partes, el ligamento redondo, que es la única parte donde no hay cartílago hialino. Dijimos que esta es la cabeza del fémur, recubierta por cartílago hialino, y la cavidad coxal o cavidad cotiloidea también recubierta por cartílago hialino. Y acá podemos ver este fibrocartílago, ¿sí?, o cartílago fibroso, que se llama rodete cotiloideo. Esto se inserta, esta cabeza, en esta cavidad y permite realizar movimientos con 3 grados de libertad. A su vez, esta articulación podemos ver acá que está como abierto. Esto es lo que se llama cápsula articular. La cápsula articular, recuerden, junto a los ligamentos, a los tendones, a las fascias y a la aponeurosis, están hechas de tejido conectivo denso regular. Acá vemos un corte coronal o anteroposterior, donde se alcanza a ver perfectamente los distintos huesos. Acá vemos parte de la columna vertebral con las últimas vértebras lumbares, las vértebras sacras, se alcanza a ver el hueso ilíaco, la cabeza del fémur, fíjense el hueso compacto recubriendo el hueso esponjoso por dentro, se alcanza a ver perfectamente las trabéculas óseas, ¿se acuerdan cuando lo estudian en la unidad 2? Entonces podemos ver ese hueso compacto que lo recubre. La cabeza del fémur está recubierta del cartílago hialino, entre medio está el fibrocartílago que se llama cotiloideo y la coxa, la cavidad coxal, también recubierta de cartílago hialino. Esto está unido por el ligamento redondo que evita que se salga de su lugar. Cuando esta cabeza se sale de la cavidad es lo que se conoce como luxación de cadera. Cuando hablamos de una luxación es cuando el hueso sale de la articulación, en este caso de la cadera o de cualquier otra articulación. Recuerden eso, la luxación es cuando el hueso sale de su lugar. La subluxación es cuando el hueso sale y vuelve a entrar. ¿Cuál es el problema tanto en las luxaciones como en las subluxaciones? Que para que se salga del lugar, obviamente se tienen que romper distintas partes blandas, es decir, cápsulas, ligamentos, etc. Por lo tanto, queda inestabilidad de la articulación. Movimientos que realiza la cadera. La articulación de la cadera o coxofemoral es una articulación enartrósica, es decir, que tiene 3 grados de libertad y hace los movimientos de flexo-extensión, como podemos ver acá. Fíjense, con pierna flexionada, la cadera puede flexionar 120 grados, con pierna extendida un mínimo sería 90 grados. Si yo puedo menos de eso, no puedo llegar a los 90 grados, es porque evidentemente hay algún acortamiento muscular. En la extensión estamos hablando entre 20 y 30 grados. Entonces, cuando la pierna va hacia adelante se llama flexión, cuando la pierna va hacia atrás se llama la extensión. Además podemos realizar el movimiento de abducción, lo normal son 90 grados, y el movimiento de aducción que es hacia adentro. Además la cadera permite el movimiento de rotación, en este caso externa, como lo vemos acá, 60 grados, y rotación interna de 30 grados. En la rotación interna van a notar ustedes, si lo hacen ahora, yo les pido que lo hagan, van a sentir como si se tocan al lado, en un lateral, van a ver como el trocante mayor del fémur se va hacia adentro, hacia adelante y hacia adentro. En cambio, en la rotación externa se suele ir hacia atrás y hacia afuera.
Eso sería básicamente la articulación de la cadera. Acá vamos a ver ahora a continuación un video de lo que sería una prótesis de cadera. Es algo que es muy común, sobre todo en las personas mayores. La cadera consta de dos partes principales que se ensamblan como una articulación. La cabeza femoral en la parte superior de la pierna y el acetábulo en la pelvis. Un reemplazo total de cadera se realiza generalmente cuando el daño grave de la artritis o una lesión dificulta la realización de las actividades diarias. Durante el procedimiento, la cabeza femoral y el acetábulo se reemplazan por componentes artificiales denominados prótesis. Una prótesis de cadera artificial consiste en una copa denominada componente acetabular y un pie de metal denominado componente femoral. Antes de someterse al procedimiento, se le administrarán fluidos intravenosos, antibióticos y medicamentos para ayudarlo a relajarse. Se le colocará un catéter en la vejiga para drenar la orina. La mayoría de los reemplazos de cadera se realizan con anestesia general, en cuyo caso se insertará un tubo respiratorio en la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Debido a que la pérdida de sangre y líquidos puede ser significativa, se preparará sangre del banco de sangre en caso de que necesite una transfusión. Usted puede tener la oportunidad de reunir y almacenar su propia sangre al prepararse para la cirugía. El cirujano comenzará realizando una incisión sobre la articulación de la cadera, separando los músculos y ligamentos para exponer la cápsula articular. Después de realizar la incisión en la cápsula, el cirujano dislocará la cabeza femoral del acetábulo. Extirpará cualquier hueso o cartílago dañado en el acetábulo, dará una nueva forma a la cavidad acetabular y asegurará la prótesis acetabular en el lugar utilizando cemento especial o tornillos. Pasando luego al fémur, el cirujano extirpará la cabeza femoral, dará forma al fémur restante para que se adapte al vástago protésico y asegurará el componente femoral utilizando cemento u otras técnicas. Una vez que ambos componentes se encuentren firmemente en el lugar, el cirujano desplazará la cabeza femoral protésica en su equivalente acetabular, probará el movimiento de la nueva articulación de la cadera y verificará que esté colocada correctamente por medio de una radiografía. Luego el cirujano cerrará la cápsula articular, reparará los músculos, colocará un drenaje en la cadera para extraer el exceso de fluidos y cerrará la incisión con puntos o grapas. Al finalizar la operación, se le colocará temporalmente un dispositivo especial para evitar la dislocación de la cadera. Usted será trasladado al área de recuperación postquirúrgica hasta que esté estable y se despierte de la anestesia. De ser necesario, puede recibir una transfusión de sangre en este momento. Usted continuará con los fluidos intravenosos y los antibióticos durante un periodo corto y se le administrarán medicamentos para el dolor si fuera necesario. Es posible que se le retire el catéter después de varios días. Para evitar la formación de coágulos sanguíneos en la pierna, se le administrará un diluyente de sangre. Se le solicitará que utilice medias de compresión neumática y se le recomendará que comience a caminar lo antes posible. Una enfermera o un terapeuta físico lo ayudará a levantarse de la cama y utilizar su nueva cadera. La mayoría de los pacientes son dados de alta del hospital una vez que pueden caminar con la ayuda de muletas o un caminador. Bien, esto es importante que entiendan. El objetivo que esté este video acá es porque les va a tocar a ustedes seguramente trabajar con personas mayores, ¿sí? Le van a trabajar con abuelitos o abuelitas y en muchos casos tienen reemplazos total de cadera. Dentro de las prótesis yo le diría que es la más común de todas. Van a poder hacer una actividad relativamente normal, pero siempre van a tener que tener en cuenta como limitación o como precaución, ¿sí?, los movimientos de rotación. Porque acá el riesgo más grande que tiene esta persona es que además que tienen osteoporosis, que se fracturen, etcétera, otras partes del cuerpo, es que se le luxe, se salga la cadera de su lugar, ¿sí? Y donde más riesgo hay de que la cadera se salga de su lugar es en los movimientos de rotación, sobre todo la rotación interna del sujeto. Por eso también hay que tener en cuenta si ingresó por vía posterior o vía anterior. Cuando ingresan por vía posterior es más fácil que se rote internamente y se luxe, y si ingresan por vía anterior es al revés. Rodilla, articulación de la rodilla. Esta articulación vamos a verla ahora con este video.
La anatomía explicada con brevedad y frescura. Hoy, la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, en latín articulatio genus, es una de las articulaciones más grandes y poderosas del cuerpo humano. En la articulación de la rodilla participan principalmente 3 huesos. En primer lugar, el fémur. En segundo, la tibia. Y en tercer lugar, tal y como vemos aquí muy bien de lado, el hueso sesamoide más grande del cuerpo humano, la rótula, en latín patela. El fémur comprende 2 poderosas protuberancias óseas recubiertas con el cartílago de la articulación, también llamados cóndylus, concretamente el cóndylus lateralis y cóndylus medialis. Si observamos la articulación de la rodilla, podemos constatar que se halla asegurada mediante una buena cantidad de estructuras ligamentosas que impiden de una forma sencilla que los elementos óseos de la articulación de la rodilla se rocen entre sí con fuerza. La propia rótula, por ejemplo, está situada en un tendón, el tendón del musculus quadriceps femoris, que pasa, por así decirlo, por encima de la rótula hacia la tibia. Está casi incrustada en el tendón, por lo que se encuentra a su vez fija. La articulación de la rodilla queda estabilizada por esta, y también otras estructuras ligamentosas, como por ejemplo los ligamentos laterales, que vemos aquí y aquí. Y dentro de la rodilla los llamados ligamentos cruzados, que vemos aquí y aquí. Vamos a observar estos ligamentos en detalle de una forma sencilla. Aquí lo vemos por el lateral, como se deduce por el peroné, que pasa por aquí y a continuación por el medial. De acuerdo con esto, este ligamento lateral recibe también el nombre de ligamentum colateral lateral. Y el del otro lado, ligamentum colateral medial. Estos ligamentos laterales estabilizan la rodilla frente a las así llamadas tensión en varus y valgus, es decir, para evitar las cargas en las que pueden producirse fácilmente desvíos por cargas en el plano horizontal entre el fémur y la tibia. Se ve por tanto que el ligamento impide que la rodilla se abra fácilmente en forma medial y lateral. Con las roturas de estos ligamentos se comprueba clínicamente que la rodilla se abre, por tanto el ligamento no cumple ya con su función. En el interior de la articulación de la rodilla existen otros ligamentos importantes. Para ello abrimos la articulación de la rodilla y la inclinamos un poco para que se vea mejor. Aquí vemos 2 ligamentos. Por un lado, el ligamento cruzado anterior o ligamentum cruciantum anterius y justo detrás el ligamentum cruciantum posterius. Ambos ligamentos estabilizan la articulación de la rodilla protegiéndola contra movimientos de desplazamiento de la tibia que suceden en el plano sagital, es decir, en este, como vemos muy bien aquí. Es decir, el ligamento cruzado anterior impediría que la tibia se rozara contra el fémur en el plano anterior. Y viceversa, el ligamento cruzado posterior impide que la tibia se roce contra el fémur en el plano posterior. Si estos ligamentos se rompen, nos encontramos clínicamente ante los llamados fenómenos de cajón. Por ejemplo, la rotura del ligamento cruzado anterior permite que la tibia se desplace hacia adelante, contra el fémur, lo cual se denomina fenómeno de cajón anterior porque puedo tirar y sacar la tibia casi fuera de la articulación como un cajón. Cuando observamos la articulación de la rodilla desde dentro, vemos aún otras 2 estructuras importantes que constan de filamentos cartilaginosos. Son los llamados meniscos. En primer lugar vemos el menisco externo o meniscus lateralis, y aquí en la parte central de la rodilla el meniscus medialis o menisco interno, pegado a un ligamento interno. Los meniscos tienen una función muy importante y equilibran las incongruencias, o mejor dicho, las desigualdades entre la superficie de la articulación del fémur y de la tibia, y se encargan también de una mejor distribución de la fuerza en la rodilla. Vemos claramente que la superficie de la articulación entre la tibia y el fémur no es completamente congruente, y que los meniscos equilibran en principio los espacios huecos, como podríamos llamarlos, que hay entre ambos huesos de forma simple, rellenándolos. Pues sí, la articulación de la rodilla es una articulación que no está construida en absoluto de forma poco compleja, y que consta de muchas estructuras. Bien. Entonces, dijimos que la articulación de la rodilla a nivel inferior está formado por el fémur a través de sus cóndilos femorales. Recuerden que hay un cóndilo femoral externo y uno interno, o un cóndilo, el externo también se llama lateral y el interno se llama medial. Recuerden los planos y los ejes. Por eso tiene 2 cóndilos, es decir, es una articulación bi quiere decir 2, condilia.
Así se clasifica la articulación de la rodilla. Pero ¿qué pasa? Funcionalmente, la rodilla se comporta como una articulación troclear, es decir, que hace en un solo grado de libertad los movimientos, hace la flexo-extensión funcionalmente. Sus movimientos de rotación, que sería el segundo grado de libertad, son mínimos y están limitados justamente al tener dos cóndilos. Entre el fémur vamos a encontrar una cavidad, que se llama esa cavidad donde se apoya los cóndilos femorales, se llaman platillos tibiales. Y dentro de esos platillos tibiales vamos a encontrar dos fibrocartílagos que se llaman meniscos interarticular. Tenemos un menisco interno y un menisco externo. Van a ver que el menisco interno es mayor que el externo debido a que es el que soporta más carga. Por delante nos vamos a encontrar otro hueso plano que se llama la rótula. La rótula básicamente tiene la función de trabajar como una polea. Entonces, si nosotros tenemos que describir la articulación de la rodilla, vamos a decir, la rodilla está formada por el fémur, a través de sus cóndilos femorales, la tibia, a través de sus platillos tibiales, y la rótula. Esos son los tres huesos que conforman la articulación de la rodilla. Y entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales nos vamos a encontrar los meniscos interarticulares. Acá vemos básicamente una rodilla levantada, acá se alcanza perfectamente a ver el ligamento cruzado anterior. Es un ligamento que va de la cara posterior del fémur hacia la cara anterior de la tibia, y el ligamento cruzado posterior que va de la cara posterior del fémur a la cara posterior de la tibia. Vemos los cóndilos femorales, los cóndilos femorales que apoyan sobre los meniscos articulares. Tenemos un cóndilo femoral interno y un cóndilo externo. Ambos apoyados en los meniscos, que a su vez se apoyan en los platillos tibiales. Por delante se alcanza a ver la rótula, que va a servir como una polea para que pueda hacer ángulos óptimos para generar fuerza. Esta articulación de la rodilla está cubierta por todo lo que es el tendón del cuádriceps y tendón rotuliano, que se llama. Además tiene una cápsula articular y tiene los ligamentos, el cruzado anterior y posterior. A su vez tenemos ligamentos lateral, interno y externo. Acá vemos dentro de los ligamentos lateral, interno y externo que nos van a dar la estabilidad lateral de la rodilla. ¿Sí? Acá se alcanza a ver perfectamente el ligamento lateral. En este caso es el ligamento lateral interno. Y acá vemos el ligamento lateral externo. Además, podemos ver en la aleta rotuliana interna y externa que eso lo que nos hace es centrar la rótula. Van a ver que muchas veces la rótula está lateralizada cuando hay un golpe y estos ligamentos se distienden o se rompen. Acá vemos una cara anterior de la rodilla donde se alcanza a ver cómo termina el cuádriceps a nivel superior, se produce el tendón del cuádriceps, esto es la rótula, y esta parte pasa a llamarse el tendón rotuliano para insertarse en este punto, el músculo del cuádriceps, que es la tuberosidad anterior de la rodilla, de la tibia, perdón. Acá vemos, si sacamos el fémur, se alcanza a ver el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, a su vez el menisco interno, que dijimos que es más grande que el menisco externo. Este es más grande, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de peso lo soporta la cara interna de la rodilla. Vemos el tendón rotuliano y fíjense que acá hay una bolsa serosa intrarrotuliana profunda, que esa bolsa serosa es una bolsa de tejido conectivo laxo que se llaman bursas. Los movimientos que hace la rodilla funcionalmente es la flexoextensión, que normalmente son 135, 140 grados, se puede flexionar hasta llegar a 0, y hace pequeños movimientos cuando la rodilla está flexionada de rotación interna y externa.
Por eso lo que les comenté cuando arrancamos con esta articulación, la articulación de la rodilla anatómicamente es bicondilia, o sea, tiene 2 grados de libertad, que son la flexo-extensión y la rotación interna y externa. Funcionalmente, lo que más importa es este movimiento de flexo-extensión. Por eso, a las personas que le colocan la prótesis de rodilla, solamente le pueden hacer movimiento de flexo-extensión. La estabilidad transversal de la articulación de la rodilla se los va a dar el ligamento lateral externo y el interno, y la estabilidad antero-posterior la va a dar los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. Ahora, para la estabilidad rotatoria, o sea, los movimientos de rotación, van a trabajar en forma conjunta los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados. Acá vemos en el deporte, generalmente el mecanismo de rotura más usual de estos ligamentos es cuando la rodilla está flexionada y se rota, es decir, cuando el sujeto pivotea, en ese pivot se produce la rotura ligamentaria. Acá vemos cómo es el mecanismo de lesión del cruzado posterior, generalmente es por una hiperextensión de la articulación de la rodilla y corre mucho riesgo de lesión. Acá vemos cómo trabajan los meniscos, el menisco interno y externo, los movimientos de rotación. Básicamente vamos a ver ahora un videito cortito de cuál es la cirugía para el ligamento cruzado anterior, que probablemente alguno de ustedes cruzado anterior, la tenga. o ACL por sus siglas en inglés, es uno de los 4 ligamentos principales que conecta el fémur con la tibia. El ACL proporciona estabilidad cuando usted mueve la rodilla. Se puede producir un desgarro del ACL si la articulación de la rodilla sobrerrota o si usted recibe un golpe directo en la parte delantera de la rodilla. Si el ACL se desgarra por completo, el médico le puede recomendar una cirugía para repararlo. Antes del procedimiento, recibirá anestesia raquídea, que adormecerá su cuerpo desde el pecho hacia la parte inferior, o anestesia general, la que lo mantendrá dormido durante el procedimiento. Durante el procedimiento artroscópico, el cirujano hará unas pequeñas incisiones alrededor de la rodilla, a través de las cuales insertará instrumentos quirúrgicos, incluso una cámara. La cámara transmitirá imágenes a un monitor de TV, las que el cirujano verá durante el procedimiento. Primero, el cirujano quitará las partes restantes del desgarro del ACL de su rodilla. Luego, extraerá parte del tendón rotuliano para utilizar como injerto u obtener tejido donante. El cirujano creará puntos de unión para el injerto mediante la perforación de un pequeño túnel en el extremo de la tibia y luego otro en el extremo del fémur. El cirujano ubicará un extremo del injerto del tendón rotuliano en el túnel tibial. Luego, levantará el injerto a través de la articulación de la rodilla y hacia el túnel femoral para crear un nuevo tendón ACL. Por último, el cirujano ubicará pequeños tornillos en los túneles en cada extremo del nuevo ACL para mantenerlo en su lugar. Durante las próximas 6 a 8 semanas, el crecimiento óseo rellenará estos túneles y estabilizará el injerto. Al final del procedimiento, el médico quitará los instrumentos y cerrará las incisiones. Este procedimiento generalmente dura entre 2 a 2 horas y media. Luego del procedimiento, usted pasará a la sala de recuperación durante 2 a 3 horas y posteriormente regresará a su casa. Probablemente necesite una rodillera ortopédica y muletas durante 1 a 4 semanas. El tratamiento físico supervisado comenzará 2 o 3 días después de la cirugía y continuará durante 6 a 10 semanas. Después de este tiempo, continúe con tratamiento autodirigido el tiempo que sea necesario. Un ACL reconstruido tarda aproximadamente 9 meses en curarse completamente. Debería evitar deportes de contacto, de raqueta y otros deportes que requieran cambios de dirección rápida hasta obtener la aprobación de su médico. Bien, ustedes como saben, la cirugía de ligamento cruzado anterior es una de las más comunes, tanto junto a la de meniscos, para la articulación de la rodilla. Bien, vamos a tobillo. Vamos a ver a la articulación tibio-tarsiana o articulación del tobillo. Es la unión de la pierna con el pie. Así de simple. Es el género de las diartrosis. ¿Por qué? Porque es una articulación móvil. Y por ser una diartrosis, tiene las 7 características que tenían las diartrosis. Que eran
superficies articulares lisas, recubiertas por fibrocartílago, con una cápsula articular tapizada internamente por una membrana sinovial, con líquido sinovial, con ligamentos que refuerzan la cápsula y con elementos de coaptación. Me las acordé a todas, qué grande. Después péguenle una mirada a lo que es clasificación de articulaciones. Hay un video dando vuelta de eso por ahí. Entonces, la articulación tibio-tarsiana es una diartrosis. Dentro de estas es una troclear. ¿Por qué? Porque las superficies articulares corresponden a segmentos de polea. Y son, por un lado, la garganta astragalina o mortaja tibio-peronea y por el otro, la tróclea astragalina. A ver, definamos qué es una tróclea o una polea. Tróclea es sinónimo de polea, tróclea con acento en la O, tróclea. Es una esdrújula, como tal se acentúan todas. Entonces, por definición, una tróclea está dada por dos vertientes laterales que se encuentran en una ranura media y es correspondida por una opuesta, que en este caso es la garganta tibio-peronea. ¿Cómo están formadas estas? La garganta tibio-peronea está formada por la cara inferior del maleo tibial hacia adentro y la cara interna del maleo peroneo hacia afuera, unidos fuertemente por los ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior. Esto es una vista anteroinferior de la extremidad distal de una pierna ósea. Esto es externo, esto es interno. Como siempre, la figura es derecha. Si lo vemos en el plano frontal, tenemos el peroné y la tibia fuertemente unidos, formando la mortaja tibio-peronea, que va a recibir al astrágalo. ¿Se entiende esta imagen? Sí. Esto es externo, esto es interno, es una vista anterior de un corte frontal de un tobillo. Y por el otro lado tenemos la otra superficie articular que corresponde a la tróclea astragalina. Acá está el astrágalo, lo ampliamos acá para poder verlo y recordamos que tenía un cuerpo, un cuello y una cabeza. El cuerpo tiene en su cara superior la polea astragalina, es decir, dos vertientes laterales que se encuentran en una ranura central. Acá vemos el cuello y la cabeza del astrágalo, la superficie lateral interna o faceta tibial que tiene forma de coma, la externa o peronea que tiene forma de ala. Principalmente entonces acá arriba es donde va a venir a articular la mortaja tibio-peronea. Bien, ¿cuáles son los medios de unión? Tenemos por un lado la cápsula articular como toda diartrosis. Es decir, una cápsula articular que se inserta a milímetros de la superficie articular, es el verso que metemos siempre, tapizada internamente por membrana sinovial y reforzada por una serie de ligamentos. En este caso, en la articulación del tobillo, y como en toda articulación troclear, lo mismo pasa en el codo, los ligamentos más importantes, y en los dedos también, más importantes son los ligamentos laterales, lateral interno y lateral externo. Vamos a ver cada uno de estos cómo está insertándose. Lo tienen que saber porque se pregunta, porque es importante y porque es una pelotudez además. Bien, el ligamento lateral externo, vamos a ver que se inserta de la siguiente manera. A ver, ¿qué es esto? Esto es un pie óseo visto desde afuera, anterior, posterior, vista externa. Astrágalo, calcáneo, por delante del astrágalo el escafoides, tercera, segunda y para el otro lado la primera cuña, cuboides, quinto metatarsiano y los restantes. ¿Se entiende? Calcáneo, vista lateral externa, acá se los tengo ampliado y solito, calcáneo, vista lateral externa. ¿Y para qué soronco traigo esto? Porque tiene un tubérculo acá, que ahí se los pinto de amarillo, que se denomina tubérculo peroneo, que es importante porque va a insertar a uno de los tres haces del ligamento lateral externo de la articulación del tobillo. Fíjense, el peroné, vamos a ver que el ligamento lateral externo de la articulación del tobillo se descompone, se divide en tres haces. Un haz peroneo astragalino anterior, un haz peroneo astragalino posterior y un haz peroneo calcáneo. Es a este tubérculo peroneo a donde viene el haz medio del ligamento lateral externo, que se denomina peroneo calcáneo. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver ahora el ligamento lateral interno. Vemos un pie visto desde adentro. De vuelta, astrágalo, calcáneo, escafoides,
Ahora sí podemos ver la primera cuña, primer metatarsiano en los deditos. ¿Entendido? Y acá viene la tibia. Entonces, el ligamento lateral interno del tobillo tiene dos haces. Uno más ancho, que se extiende más en superficie, que se denomina ligamento deltoideo. Y va desde el maleo tibial hasta el escafoides, el astrágalo y el sustentáculum tali del calcáneo o apófisis menor. Y como tiene forma de letra delta, se denomina ligamento deltoideo. ¿Dónde está el ligamento deltoideo? En el tobilio, ligamento lateral interno en su componente superficial. ¿Por qué? Porque después tiene un haz muy finito y profundo que se denomina tibio astragalino, que va desde el maleo tibial hasta la cara posterior del astrágalo. Vamos a ver ahora desde atrás los ligamentos laterales de la articulación del tobillo. Ese es el astrágalo, vista posterior, cara superior, cara inferior, cara interna con la faceta en forma de coma para la tibia, cara externa mucho más extensa que en forma de ala para el peroné. Atrás dos tubérculos, el lateral interno y el lateral externo. Esto es interno, esto es externo. Lo estamos viendo de atrás. Ahí viene la tibia y ahí viene el peroné. Ahí viene el calcáneo. Y acá en el tubérculo lateral externo no le agrego nada. Vamos a ver los ligamentos. Este es el haz, ligamento lateral externo. En su haz, peroneo calcáneo. El peroneo astragalino anterior no lo podemos ver porque estamos viendo desde atrás. Acá vemos el peroneo astragalino posterior, que va desde la fosa que tiene el maleolo peroneo en su cara interna, esa fosita que nos servía, ¿se acuerdan? Para decir si el hueso era derecho o izquierdo. Bueno, desde esa fosita, que no se inserta ningún músculo, pero sí se inserta un ligamento, que es el haz peroneo astragalino posterior del ligamento lateral externo de la articulación del tobillo. ¡Uf! ¡Qué trabalenguas! ¿Sí? ¿Se entiende? Acá está el hueso trígono. Es un hueso accesorio que está sobrepuesto al astrágalo. Hueso trígono. A mí me gusta preguntarlo siempre, el hueso pedorro ese. Y después vemos del lado lateral interno el ligamento lateral interno, con sus fibras superficiales que forman el ligamento deltoideo y el haz profundo o tibio astragalino, que va desde el maleo tibial hasta el tubérculo lateral interno, o posterior interno si se quiere, del astrágalo. Hasta acá llegamos con la articulación del tobillo. Movimientos flexo-extensión solamente. No se para, no hace nada más que eso. Esta línea que separa las superficies articulares se llama línea interarticular. Está ocupada por un cartílago fibrohialino. Cuando uno saca una radiografía se ve como una zona negra, como una línea negra entre los huesos, que tiene que tener una particularidad: ser pareja, no pajera, ser pareja, ojo como hablan, tiene que ser pareja en todos los segmentos. Cuando se le imprime al pie un movimiento de rotación para el cual no está preparado, como en este caso cuando queremos llevar la planta del pie para adentro y para arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? Se estira el ligamento lateral externo y produce lo que se llama una distensión de este ligamento, que se denomina esguince. Entonces, ante esta circunstancia, la interlínea, la separación de los huesos, es mucho mayor de un lado que del otro. Eso se llama bostezo. Puede darse del lado interno como del lado externo. Lo más común es que sea del lado externo. ¿Estamos? Bien. El grado más extremo de esto es que se fracture, se avulsione la extremidad distal del peroneo, del otro hueso, donde se está insertando el ligamento. El ligamento tironea y fractura al hueso. Bien. Entonces, la articulación del tobillo, nosotros le llamamos tobillo, pero recuerden que son tres articulaciones distintas. La tibio-peroneo-astragalina, la astragalo-calcánea, también llamada subastragalina, y la mediotarsiana. Característica, las tres son trocleares, es decir que las tres tienen un grado de libertad y funcionan como una polea. Entonces, ¿por qué el tobillo se mueve tanto? Justamente porque estas tres articulaciones trabajan en forma conjunta. Yo acá puedo ver la tibio-peroneo-astragalínea. Fíjense que se ve la cabeza, ¿sí? La cabeza del astrágalo
y la cavidad de la tibia. Entonces, ¿qué movimientos me va a ayudar? Con la flexoextensión. Vemos acá la tibio-peronea astragalina, los ligamentos laterales del tobillo. Fíjense, cuando uno se esguinza, generalmente estos ligamentos son los que se distienden o se rompen. Generalmente son el peroneo astragalino anterior, es este, o el peroneo calcáneo. Son los ligamentos más frecuentemente que se lesionan cuando uno se esguinza el tobillo. Entonces se distienden estos ligamentos, se rompe la cápsula y se inflama. La articulación astragalo-calcánea o subastragalina, fíjense que funciona como otra polea, nada más que va a hacer movimientos laterales del tobillo, que se llama la inversión y eversión. La inversión también se llama supinación y la eversión que se llama pronación del pie. Generalmente, para que ustedes se ubiquen, nos esguinzamos usualmente en inversión o supinación. Y la mediotarsiana, que también se llama articulación de Chopard, que permite hacer movimientos laterales del pie. Entonces, cuando uno hace con todas las articulaciones movimientos compuestos, esto permite de imprimir al tobillo una gran movilidad. La tibio-peronea astragalina dijimos que hacía movimientos de flexoextensión. Bien, es así. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que para la articulación del tobillo, como no se logra la extensión pura, los movimientos se llaman la flexión plantar, es decir, flexión con la planta del pie, como si nos pusiéramos en punta del pie, y la flexión dorsal, es decir, hacia arriba del tobillo. O sea, el tobillo no se extiende, siempre está flexionado hacia la planta o hacia el dorso del pie. Dijimos que era inversión o supinación y eversión o pronación, y por último movimiento, rotación y lateralidad del pie, que lo hacía la mediotarsiana. Entonces la tibio-peronea astragalina hace la flexión plantar y dorsal, la astragalo-calcánea o subastragalina hace la inversión o supinación y la eversión o pronación, y la mediotarsiana de Chopard hace la rotación y lateralidad del pie. Acá vemos los movimientos de flexión plantar hacia abajo, flexión dorsal hacia arriba, 30 grados, movimientos de inversión o supinación, eversión o pronación, que en los cuales hacemos 30 grados también para cada lado, y los movimientos de rotación o laterales que lo hacía la subastragalina, que es 40 grados hacia interno, 10 grados hacia externo. La estabilidad del tobillo, dijimos que se la van a dar, tanto hay factores óseos, capsulares, musculares, etc. Y a nivel transversal son básicamente los ligamentos laterales del tobillo, como los maleolos, etc. Por eso es muy común que muchas veces los esguinces, que se llama de grado 4, que además de romperse el ligamento, se fractura el hueso, sobre todo el peroné. Acá vemos básicamente cómo se lesionan los diferentes ligamentos y con el movimiento que acompaña la lesión, ¿sí? Son todos los movimientos y tipos de lesiones que se puede producir. Bueno, alumnos, este es el fin de la unidad. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa lo vamos viendo en horario de consulta. Hasta la próxima.